quiero hablar de cómo en el cielo no todo es feliz todo el tiempo. Mi amada gente de YouTube, es un gustazo tenerte de vuelta por acá en tu canal. Hoy vamos a analizar Moisés 7, vamos a aprender muchísimo de los tratos de Enoc con Dios, vamos a aprender de la oración, de las debilidades, del poder de Dios, de la unidad de Sion, de un buen de cosas que ya te digo yo que están buenísimas y que yo he disfrutado y que espero que también te sean de mucha utilidad e interés porque están buenísimas. Así que, sin más ni más, bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Hoy, antes de comenzar, solo quiero mencionar dos cosas. En el video anterior hablé un poquito acerca de la vergüenza de Adán, así se llamaba el fragmento del video, y en ese fragmento mencioné que la palabra vergüenza no aparece en las Escrituras. Me da mucha pena con la persona que me escribió esto, me escribió y me dijo: Braulio, estoy muy confundido, fíjate que hoy le estaba enseñando a mi hija acerca de la vergüenza, mencioné lo que tú mencionaste, de que no está en las Escrituras, y mi hija sacó su aplicación y me dijo: mira papá, aquí están 60 resultados de las Escrituras de la palabra vergüenza, y pues vergüenza me da a mí, Braulio, porque me da pena de que pues me equivoqué en ese dato, ¿no? Ya verificándolo, justamente la palabra vergüenza aparece 60 veces en las Escrituras. Solo para explicar y tal vez para que no les llegue a pasar a ustedes, yo lo busqué en la página de la iglesia, yo no lo busqué en la aplicación, y es mi hipótesis o mi suposición que a la hora de buscarlo yo olvidé poner, por la prisa en la investigación o por la investigación, olvidé poner los dos puntitos de la U, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, y como a diferencia de la aplicación, la página web no tiene un autocorrector, pues supongo que entonces por eso no dio ningún resultado, porque hubo una falta, no diría ortográfica, no sé qué sería, falta de puntos, no sé cómo se llama esa parte del lenguaje, pero entonces hubo un error en eso y probablemente por eso no salieron los resultados, así que lo siento mucho por las incomodidades o complicaciones que pudo llegar a causar. Para los que no tengan mucho en este canal, yo trato de hacer lo mejor posible en la investigación, en las fuentes, en comprobar los datos. Sin embargo, soy humano, de repente hay uno u otro dato que se me pasa y en ese momento no solo estamos abiertos a las correcciones, sino más bien las agradecemos, porque finalmente lo que queremos es que el canal, o lo que quiero principalmente, es que el canal sea un lugar donde podamos aprender de los mejores libros, de las mejores fuentes, la mejor información, y como un ser humano cometo errores, entonces estoy abierto, pero también muy agradecido cuando me han llegado a corregir, y digo muchísimas gracias a las dos personas que se tomaron el tiempo de escribir. Es un error, ¿no? Lo que pusiste ahí. Entonces ya nada más corrigiendo y dejando claro que el error del video de la semana pasada, lamento los inconvenientes que pudo haber causado. La segunda cosa, ya nada más para proseguir al video, este miércoles 19 de enero vamos a estar estrenando un video de 13 millas donde analizamos los discursos de la conferencia general, y vamos a estar analizando el discurso que se llama La dignidad no significa estar libre de mancha, de Bradley R. Wilcox. Y pues es un discursazo, yo lo elegí, yo quería que platicáramos de ese discurso, así que pues nada, te espero por allá el miércoles 19 en punto, bueno, en este canal, miércoles 19 en punto de las 7 p.m. Muy bien, una vez terminado la introducción, quiero empezar hablando los temas de esta semana. Quiero empezar hablando un poquito acerca de la oración y de la guía de Dios. Cuando nosotros llegamos a Moisés 7, 2 al 4, encontramos el siguiente texto. Y de ahí en adelante, Enoc empezó a profetizar, diciendo al pueblo: mientras viajaba y me hallaba en el lugar llamado Mauja, clamé al Señor, y vino una voz de los cielos que me decía: vuélvete y asciende al monte de Simeón. Versículo 3. Y aconteció que me volví y subí al monte, y mientras estaba en el monte, vi abrirse los cielos, y fui revestido de gloria. Versículo 4. Y vi al Señor, y estaba ante mi faz, y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a cara. Cuando leemos un poquito de la experiencia de Enoc, bueno, definitivamente todos los demás profetas también nos encanta ver cómo las experiencias celestiales, divinas y la interacción con estas situaciones sagradas que tuvieron. Sin embargo, creo que aunque nosotros tal vez no vamos a tener las mismas experiencias, creo que es muy importante sacar los patrones o las migajas que ellos dejan del modelo de revelación que están mostrando en las Escrituras. En este caso me gustaría hablar de las acciones que Enoc tuvo que emprender para llegar a tal visión o a tal experiencia. Si nosotros volvemos en el versículo 2, justamente él habla de que estaba en un viaje y dice: clamé al Señor. Entonces parece ser que en medio de un viaje, en medio de su día, en medio de su trabajo, lo que sea que estuviera haciendo Enoc, se detiene
y clama al Señor. Ahí vemos ya el inicio que podemos relacionar claramente con el principio de la oración. Sin embargo, eso no es todo, porque dice que vino una voz de los cielos que le decía, vuélvete y asciende al monte. Ahí hay dos cosas importantísimas. Enoc estaba yendo hacia una dirección y el Señor le dijo, vuélvete. A veces el Señor va a requerir que demos cambios en nuestro camino para acercarnos a Él. Entonces es muy interesante. No sé qué cosas tenía que hacer Enoc, no sé qué estaba haciendo por el camino, no sé si iba a ver a alguien, no sé si era algún negocio o algún, ¿sabes? No tengo idea. Pero lo que sé es que cuando el Señor le dijo, vuélvete, Enoc sabía que debía de hacerlo. Entonces ya vemos dos cosas que Enoc necesitaba hacer. Uno, empezó su patrón de revelación por medio de la oración. Dos, tuvo que cambiar en cierto sentido su camino. Y después, el tercero dice, asciende al monte. Entonces hay tres cosas que podríamos decir que aquí el modelo de Enoc nos enseña de nosotros, nos enseña a nosotros para nosotros mismos tener nuestras propias experiencias espirituales con lo divino. Lo primero es la conexión o comunicación conexión por medio de la comunicación con el Padre Celestial, lo cual está englobado en la oración. Después tenemos el cambiar, tenemos que ver, esto tiene que ver tal vez con el arrepentimiento. Y en tercer lugar, habla de ascender. Entonces, estas tres cosas son las que llevan a Enoc a tener la experiencia, o son las que hace Enoc para poder tener la experiencia que describe Moisés 7 del 2 al 4. Ahora, quiero comparar esa experiencia con la de otro profeta, porque creo que podemos sacar más información o mayor, un análisis más enriquecido si podemos contrastar dos ejemplos de las Escrituras. Ahorita estamos aprendiendo de un profeta del Antiguo Testamento, la perla de gran precio, pero quiero contrastarlo con un profeta del Libro de Mormón. Cuando nosotros vamos a 1 Nefi 17:7, es el momento en el que Nefi ya pasó, ya no me acuerdo si fueron 7 u 8 años en el desierto, ya se fueron de Jerusalén, ya están acampando, etcétera, ya están en la playa, ¿no? Y entonces el versículo 7 dice lo siguiente: y aconteció que después que yo, Nefi, había estado muchos días en la tierra de abundancia, la voz del Señor vino a mí, diciendo, levántate y sube al monte. Y acaeció que me levanté y subí al monte, y clamé al Señor. Versículo 8. Y aconteció que el Señor me habló diciendo, construirás un barco. Tú sabrás ya la experiencia, sabemos muy bien la historia. Nefi se le manda a construir un barco para salir, cruzar las grandes aguas, llegar a la tierra de promisión. Sin embargo, me gusta mucho qué es lo que Nefi tuvo que hacer antes de que el Señor le mostrara cómo salir de ese momento en su vida en el que tal vez se sentía estancado. ¿Sabes? Llevaba un tiempo, ya habían salido del desierto, ya habían avanzado, etcétera, y ahora estaban ahí en la playa. Y estaban pues ahí, ¿no? O sea, no había, ¿ahora dónde vamos? Entonces, Nefi pudo haberse sentido tal vez atorado o sabes, como, sí, que no avanzaba en la vida. Sin embargo, el modelo que nos muestra aquí, que le llevó a la revelación necesaria para tener las herramientas para seguir al siguiente punto o al siguiente segmento de su viaje hacia su tierra prometida, me llama mucho la atención. Dos cosas que veo que son similares a las de Enoc. También tuvo que levantarse y subir a algún lugar, a un monte, que Enoc también nos dice, ¿no? Vuélvete y asciende al monte Simeón, dice Enoc. Y a Nefi se le dice, levántate y sube al monte. Enoc, antes de tener esta experiencia o esta voz, dijo que clamó al Señor. Nefi, en su relato, dice que clamó al Señor una vez que subió al monte. Pero los dos tienen esta peculiaridad que me gusta muchísimo. Tenía que ver con un lugar al que tenían que ascender y dos, tenía que ver con clamar al Señor. El orden es diferente, claro. Enoc clama primero y después el Señor le indica subir. Nefi, por el contrario, el Señor le indica subir y una vez ahí clama al Señor. Pero aquí vemos tres cosas que son importantes. Uno, la receptividad. Lo abierto que estaban y listos para las impresiones espirituales. En el caso de Enoc, en el caso de Enoc va caminando y de repente dice, vamos a hacer una oración, vamos a clamar al Señor, vamos a hacer una pausa en mi día y vamos a comunicarnos con Él. En cambio, Nefi no dice que estuviera orando, no dice que estuviera específicamente en una labor espiritual, pero estaba atento a los susurros del Espíritu y la voz que le dijo, levántate y ve al monte, ¿sabes? Y entonces eso me llama muchísimo la atención, que los dos toman su tiempo, uno para hacer una pausa y comunicarse con Dios, pero Nefi por su parte de estar en sintonía, ¿sabes? Y eso me encanta mucho el ejemplo de los dos. Entonces tenemos tres cosas, la guía o el espacio que Enoc le daba a Dios y la guía que Nefi siempre estaba abierto para recibir, o sea, siempre tenía ese espacio disponible para comunícate conmigo y ahí voy a estar, ¿sabes? Eso me gusta mucho, es esta apertura que los dos tienen, le dan espacio a Dios en su vida. Dos, van a un lugar específico y tres, la oración o el clamor, que es lo que mencionan los dos en su relato.
Ahora, quiero que pensemos en esto como un patrón para nosotros mismos. ¿Qué tanto espacio hago en mi vida para Dios? ¿O qué tan dispuesto estoy? ¿Sabes? Tal vez Nefi ahorita no estaba orando, pero sabía que si Dios me necesita, estoy disponible. ¿Sale? 2, la dedicación a la oración. Y 3, el lugar específico. Y vamos a hablar de eso ahorita un poquito más adelante. Quiero que notes nada más una cosa interesante. Cuando el Señor le dice tanto a Enoc como a Nefi que suban al monte, el Señor no les dice, sube porque te tengo que decir algo. El Señor tampoco les dijo, sube, te voy a mostrar algo. El Señor solo dijo, vuélvete y asciende al monte. En el caso de Nefi, le dice, levántate y sube al monte. No les dice para qué. El para qué y esa parte de la revelación tan importante que ellos querían recibir, o al menos Nefi sé que ya, tenía esta parte de, estamos en camino a la tierra prometida, pero llevamos un rato aquí pues acampando en la playa. Esa parte de la revelación que necesitaban iba a venir después. Ellos tenían que, por así decirlo, subir la escalera o ir, peldaño a peldaño hasta llegar al punto donde recibieran la revelación que ellos estaban buscando. Me llama muchísimo la atención que ese es el patrón. Dios te va a dar migajas de revelación que te van a ir llevando poco a poco a la gran revelación que Él espera que recibas. Y ese es el caso de Nefi y de Enoc. Es voltéate y sube. Y una vez que esa revelación más pequeña se haya obedecido, entonces llega una mayor. El Señor nos va llevando de un escalón a otro, un paso a la vez, hasta que puede darnos aquello que realmente desea darnos desde el inicio. Pero es justo con esas migajas o con esos pequeños escalones que nosotros nos vamos acercando a lo que realmente queremos también saber de Él. En el caso de Nefi quería saber cómo salgo de esta playa. Y entonces es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Ese pequeño espacio en nuestra vida que debemos de hacer, o esa oración y ese susurro pequeño que nos va a llevar a hacer algo que decimos, bueno, pero yo le quiero preguntar a Dios cómo salir de este lugar. ¿Para qué me manda al monte? O sea, pues, ¿qué no me lo puedes decir aquí? ¿Sabes? Pero tiene sentido entonces entender que la revelación, uno, tiene un precio que se lleva a cabo con estas acciones, porque la oración requiere de acción para que surja también la revelación. Entonces la revelación tiene un precio, y 2, conforme vayamos avanzando en esos peldaños es que llegaremos realmente a lo que el Señor está dispuesto y deseoso de comunicarnos. Ahora, pasamos a la siguiente parte que quiero analizar de esta escritura, la parte de los lugares. El presidente Thomas S. Monson, cuando era todavía un apóstol, allá en los 1981, en la Liaona de Febrero, para ser específicos, tiene un discurso que se llama El obispo está al frente del plan de bienestar. Te quiero leer un extracto pequeño para que aprendamos también. Ya aprendimos de profetas de la antigüedad, aprendimos de Nefi y aprendimos de Enoc, ¿verdad? Todos ellos de la época antes de Cristo. Quiero que aprendamos un poquito de un profeta un poco más moderno, bueno, bastante más moderno, y que veamos cómo los modelos de revelación también empatan en ese sentido, ¿vale? El presidente Monson dijo en ese discurso o en ese mensaje de Liaona: todo obispo necesita una arboleda sagrada a la cual pueda apartarse para meditar y para orar pidiendo guía. La mía fue nuestra vieja capilla del barrio. No puedo ni siquiera empezar a contar las ocasiones cuando en una noche oscura, a una hora ya avanzada, me dirigí al estrado de ese edificio donde había sido bendecido, confirmado, ordenado, instruido y finalmente llamado a presidir. A la capilla llegaba una luz muy tenue de la lámpara eléctrica que se encontraba en la calle, frente al edificio. No se oía ni un solo ruido. No había nadie que entrara para molestar. Con la mano sobre el púlpito me ponía de rodillas y compartía mis pensamientos, mis preocupaciones y mis problemas con Él en las alturas. El presidente Monson en este discurso nos está contando de una experiencia muy personal, o de varias experiencias, porque él dice, no puedo contar las veces, la cantidad de veces que esto sucedió, pero él está diciendo, a mí me tocaba como obispo ir a la capilla, y tomar un tiempo ahí. Era mi arboleda sagrada, dice, ¿no? Donde yo me arrodillaba junto al púlpito y hablaba con él y mis preocupaciones, los problemas, todo esto, pensamientos también dice aquí que compartía con él. Entonces me llama mucho la atención que el presidente Monson diga, todo obispo debe tener su arboleda sagrada. Y aquí lo vamos a ir extendiendo porque no vamos a dejarlo en cada obispo. Vamos a hablar también de cada líder,
cada persona, cada hijo de Dios, cada individuo, y lo vamos a ir viendo, pero por lo menos el presidente Monson ya nos enseña, cuando él era obispo, él tenía su arboleda sagrada, él tenía el lugar donde se comunicaba con Dios, así como Enoc tuvo el monte donde iba y Dios le mostró las cosas que le mostró y que ustedes podrán leer en los capítulos en el capítulo de Moisés 7, también Nefi tenía su monte donde el Señor le mostró cómo vencer aquel obstáculo llamado Mar, que todavía lo mantenía lejos de su tierra prometida, en el lugar específico. Me encanta que estamos hablando ya de lugares, como diría el presidente Monson, de arboledas sagradas, donde Dios quiere darte aquello que estás y llevas tiempo buscando. Ahora, continuamos un poquito con otra cita que quiero introducir aquí, y esta es del elder Robert C. Gay. Él es miembro de los 70 y dio un mensaje en la Universidad de Brigham Young en Hawái. Él no dice el día, sí, aquí está el día, 23 de febrero del 2021, o sea, hace un año apenas. El discurso se llama En días de servicio, y lo que él dijo fue lo siguiente: encuentren su propia arboleda sagrada, donde puedan llegar a conocer desde su propia conciencia individual e independiente la verdad y la realidad subyacente del Cristo viviente, su evangelio restaurado y cómo debe hacer avanzar su vida desde este lugar y tiempo. Entonces el elder Gay nos dice: tú busca tu arboleda sagrada, donde tú puedas llegar a conocer personalmente, individualmente, en tu conciencia, en tu propia experiencia, al Salvador, a su evangelio y a dónde debes ir. Entonces, el concepto de tener una propia arboleda sagrada no solo viene de tal vez el presidente Monson, también viene en una instrucción dada por un 70, y podemos ver el modelo en profetas anteriores, donde había lugares especiales que el Señor les revelaba cosas, ¿cierto? Quiero terminar con una cita del presidente Monson otra vez, pero un poco más reciente. En la Conferencia General de octubre del 2003, él dio un mensaje llamado Escogeos hoy. En ese mensaje dijo lo siguiente: el presidente David O. McKay aconsejó: la batalla más importante de la vida se lleva a cabo en los ámbitos silenciosos de su propia alma. Es bueno sentarse y entrar en comunión con uno mismo, llegar a comprenderse y decidir en ese momento de silencio cuál es su deber hacia la familia, la iglesia, la patria y los semejantes. Y tal vez yo agregaría también el deber que tenemos con nosotros mismos. El presidente Monson continuó: el joven profeta José Smith buscó la ayuda celestial yendo a una arboleda que desde entonces fue sagrada. Fíjate qué interesante aquí. Espera, quiero hacer una pausa porque no había notado esto. El presidente Monson dice que la arboleda se vuelve sagrada porque José Smith va y recibe esta experiencia celestial. La arboleda no era sagrada antes de que José Smith fuera. Dice el presidente Monson, desde ese entonces se volvió sagrada. Entonces fíjate qué interesante, porque aquí viene la parte de que tú puedes encontrar tu arboleda sagrada, y no solo porque el lugar ya sea sagrado, sino porque ese lugar se va a volver tu arboleda sagrada, tu lugar de conexión con Dios, tu lugar de interacción con lo divino. El presidente Monson continúa: ¿necesitamos nosotros una fortaleza similar? ¿Debe toda persona buscar su propia arboleda sagrada? Un lugar similar sería uno donde la comunicación entre Dios y el hombre no tenga impedimento, ni interrupción, ni estorbo. Ahora entendemos por qué muchos podrían relacionar esta parte del monte de Nefi o el monte de Enoc con el templo, porque el templo es justamente este lugar que coincide o que cumple lo que el presidente Monson aquí nos está diciendo. Es un lugar donde la comunicación entre Dios y el hombre no tiene interrupción, no tiene impedimento, ni tampoco tiene estorbo. No hay ruido, no hay distracciones. Se procura que todo sea justamente que te lleve a enfocarte en la conexión que estás buscando o en la comunicación que estás tratando de tener con Dios. Pero el presidente Monson también nos dijo que la arboleda se volvió sagrada por la experiencia de José. Entonces aquí viene la parte de también, como el presidente Nelson nos dijo en la conferencia general anterior, habrá personas que no pueden ir al templo. Independientemente de si tú puedes o no ir al templo, yo creo que es importante que busques ese lugar que tú puedas llamar o considerar tu propia arboleda sagrada. Y no necesariamente tienes que irte a un parque, no necesariamente tiene que ser, sabes, un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo he encontrado en ocasiones en mi cuarto.
Y se puede volver ese lugar súper especial donde tienes comunicación con Dios. Tal vez es el lugar donde, sabes, puedes cerrar la puerta, arrodillarte y estar en comunicación silenciosa, tranquila, ininterrumpida con lo divino. Entonces, ¿cuál es la invitación que queda aquí? El modelo profético nos enseña que debemos estar abiertos a la guía, ya sea que nos detengamos a orar, paremos nuestro día para orar como Enoc, o que como Nefi estemos abiertos siempre a que si Dios necesita algo, pues aquí estoy. Necesitamos abrir espacio para Dios. 2, necesitamos clamar y buscar. 3, necesitamos encontrar nuestro lugar de revelación. Y no necesariamente que sea el lugar el único en el que recibe revelación, pero sí que se vuelva un lugar especial, porque tal vez como la arboleda sagrada que menciona aquí el presidente Monson, ese lugar empiece a tener cierta particularidad para ti, de entrar en confianza con Dios. Para el presidente Monson era la capilla cuando él servía como obispo. Podría ser un espacio en tu casa, podría ser un jardín, podría ser... No tengo idea, pero creo que podemos hacer este esfuerzo de, como dice el presidente Monson, de encontrar nuestra arboleda sagrada donde podemos recurrir a Dios y Dios puede manifestarse a nosotros. Si nosotros avanzamos un poquito en esta misma, de hecho, lección, porque quiero hablar un poquito de todavía un poquito más del modelo revelatorio. Nosotros llegamos a Moisés 7, versículo 4, que es donde nos quedamos, pero hay algo que me llama la atención y que no solo está en el versículo 4. El versículo 4 es la primera vez que aparece en este capítulo, el principio que quiero mencionar aquí, que es el principio de mirar, observar o prestar atención. Si nosotros vemos Moisés 7, 4, es donde el Señor le dice por primera vez a Enoc durante la visión o el encuentro o la conversación, mira. Pero esto no solo ocurre una vez, también ocurre en el versículo 6, el versículo 7, el versículo 9, el versículo 10, el versículo 44 y el versículo 50. El Señor está hasta cierto punto constantemente diciendo, mira, observa, fija tu vista ahí. Y ahí creo que hay una lección que nosotros podemos aprender también del patrón en el que nosotros podemos recibir revelación. Este mismo, lo que es súper curiosísimo, este mismo patrón podemos compararlo con la experiencia de Nefi. Si tú te vas a primer Nefi 11 es el primer encuentro que yo recuerdo que Nefi tiene una conversación así larga con un ángel. Y entonces, si tú vas leyendo el texto, varias veces el ángel dice... Nefi dice, y aconteció que el ángel me dijo, mira, y yo miré y vi a el Cordero de Dios. Y aconteció que el ángel me dijo, mira, y miré y vi a los 12 apóstoles del Cordero. Y aconteció que el ángel me dijo, mira, y vi a la descendencia de mis hermanos. ¿Sabes? Y todo ese tiempo parece que hay este patrón de que el ángel le dice, mira, y Nefi, pues bueno, mira, ¿no? Pero este patrón se repite también con Enoc. Entonces, a mí me parece bastante interesante que los dos profetas, que ya comparamos que tienen experiencias similares al ir a los montes y recibir revelación, también tienen una experiencia similar a la hora de estar ya en la visión y que se les está indicando hacia dónde tener que mirar. Ahora, se me hace curioso. Supongo que si Dios te despliega una visión, pues digo, pues aquí está enfrente. No creo que haya... O sea, que si Dios te está desplegando cosas enfrente, ¿qué te vas a distraer con la mosca que pasa o qué? O sea, no creo que haya distracciones, lo cual me lleva a mí a pensar cómo funciona eso de por qué tendrían que decirle mira. Ahora, en este mismo pensamiento... estaba yo pensando cómo sería ese tipo de revelación y pensaba bastante en el Urim y Tumim. Y tú sabrás que Doctrina y Convenios indica, o bueno, si no lo sabes, te cuento, Doctrina y Convenios indica que los ángeles viven en algo semejante a un Urim y Tumim, donde las cosas presentes, pasadas y futuras están presentes constantemente delante de ellos. De hecho, dice lo mismo de Dios, que tiene, el presente, pasado y futuro delante de él constantemente. Y entonces yo pensaba, si esto se refiere como a un Urim y Tumim y está diciendo que eso hace que Dios y los ángeles puedan tener delante de ellos el presente, pasado y futuro constantemente delante de ellos, digo, a ver, si es un aparato y si así funciona el Urim y Tumim, ya le pegué aquí, y si así funciona el Urim y Tumim, que es supongamos una piedrecilla o lo que sea, una bolita, que te puede mostrar presente, pasado y futuro en todo momento, yo no tengo idea de cómo se puede mirar en eso. Lo único que puedo pensar, o sea, imagínate, esa cosa hace que todo esté enfrente de ti, presente, pasado y futuro, todo. Es muchísima información. Y yo lo estaba asemejando con cuando te traen tal vez una biblioteca gigante o entras a una biblioteca gigante, ¿sabes?
O tal vez dices, oye, quiero aprender acerca de los dinosaurios y te pueden traer como 100 libros. Toma, aquí está. Y es como, claro, pero pues yo quiero aprender de uno en particular o tengo una duda específica. O sea, ¿cómo puede ser esto? Y podemos ver el modelo de Enoch y de Nefi que también hacen preguntas. Y Enoch dice, oye, ¿qué le va a pasar a la tierra? Oye, ¿qué va? Y sabes, tal vez si te dan una biblioteca gigante con toda la información del mundo, pues lo que menos vas a saber es dónde empezar a buscar o dónde empezar a observar. Y entonces dije, claro, tiene mucho sentido que tal vez si las visiones son parecidos a tener un Urim y Tumim, pues la instrucción más adecuada es dónde veo o dónde encuentro la información que te estoy pidiendo. Y claro, que no sería en libros, sería en visión. Pero creo que entiendo un poco o al menos a mí me hace pensar un poquito en que tiene sentido el por qué se les tenga que decir mira y mira a cada rato. Ahora, ¿esto a qué me llevó? Y que, es a donde quiero llegar con esta parte del video. Nosotros ya hemos aprendido que las escrituras son como nuestro Urim y Tumim. Y si ya aprendimos que el Urim y Tumim, de cierto modo, puede mostrar y hacer que tengas todo de frente, presente, pasado y futuro, tal vez la cosa en la que más Dios o un ángel puede ayudarte es decir, dónde mirar, dónde fijar tu vista para aprender aquello que necesitas aprender. Y entonces yo dije, esta es una excelente lección para aprender sobre el estudio de las escrituras. Porque justamente una de las cosas que pasa o que yo he visto a la hora de estudiar las escrituras y encontrar cosas que me fascinan es esa impresión pequeña, así como Nefi de decir, hey, sube al monte, que es una impresión pequeña, pero que mientras estás leyendo tal vez te dice, uy, espera, aquí hay algo interesante. O te dice, oye, ¿notaste esto que no habías notado antes? Y que te dice dónde mirar. Y es muy interesante ese proceso y quiero invitarte, si no has tenido esa experiencia en tu lectura o en tu estudio de las escrituras, que busques tener esa experiencia. Nuestras escrituras, dice el Elder Oaks, son como nuestro Urim y Tumim. Y si tal es el caso, entonces cosas del pasado, del presente, del futuro que Dios quiere indicarnos o mostrarnos, ahí van a estar. Tal vez lo que falta es que nosotros no sabemos cómo fijar la vista o en dónde fijarla. Y entonces muchas veces tendrá que ser el estar abiertos para la impresión espiritual que te diga, aquí detente en este versículo y quédate ahí un rato. Y vamos a estudiarlo más a fondo. Y tal vez vamos a empezar por alguna palabra que tal vez digo, oye, no estoy seguro cómo definir esta palabra. Bueno, vamos a buscar esa palabra y investigar esa palabra. Oye, ¿por qué Nefi diría esto aquí? Justo esa es la excelente pregunta en la que quiero que te fijes, ¿sabes? Y entonces viene esta parte de ir encontrando migajitas, así como ya hablamos de migajas en la experiencia de Nefi y de Enoch. Es el ir buscando migajitas a la hora de tu estudio de cosas que de repente llamen tu atención, pero que si dejas pasar, probablemente ese primer peldaño ya no lo subiste. Y entonces se empieza a perder esa parte donde puedes llegar con la revelación si tomas el tiempo de buscar esas pequeñas migajas o ese lugar donde Dios te diga, aquí fíjate. Los profetas los profetas necesitaron que se les indicara dónde mirar para entender en esas visiones tan espléndidas que Dios les estaba dando. Tal vez nosotros necesitamos ese mismo apoyo cuando estamos leyendo las escrituras para que Dios nos diga, alto ahí, fíjate un poquito más en ese versículo. Y tal vez nuestro diario dirá algo como, y el Señor me indicó, mira en el versículo 7, y aconteció que yo vi, y tal pasó. Y así nosotros podemos emular en cierto sentido este ejemplo, que si bien la visión fue a través de un Urim y Tumim, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que si tenemos una biblioteca tan grande como el Urim y Tumim, donde podemos ver presente, pasado y futuro, pues va a sobrar información. Más bien es qué veo y dónde lo veo y cómo lo veo. Y tal vez esas sean justo las preguntas con las que debemos empezar nuestro estudio. ¿Qué veo? ¿Dónde lo veo? ¿Y cómo lo veo? Nosotros, una pequeña paréntesis. Hay algunas cuestiones en Moisés 7, versículos 7, 12 y 22, algunas cuestiones que sí podrían interpretarse como raciales. Si te interesa la cuestión racial en estos versículos, supongo que podrás ver, que supongo que te será de utilidad ver el capítulo que hicimos de las declaraciones oficiales en las cuestiones raciales el año pasado. Entonces te voy a dejar un link por aquí o allá abajo en la descripción en caso de que quieras estudiar un poquito más el tema. Bien, llegamos nosotros a el siguiente segmento de esta lección. Quiero hablar un poquito acerca de las debilidades y las fortalezas. Cuando nosotros llegamos a Moisés 7:13, dice lo siguiente.
Y tan grande fue la fe de Enoc que dirigió al pueblo de Dios y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos. Y él habló la palabra del Señor y tembló la tierra y huyeron las montañas de acuerdo con su mandato. Y los ríos de agua se desviaron de su cauce y se oyó el rugido de los leones en el desierto. Y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderosa la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra de Dios que le había dado. Quiero hablar un poquito acerca de las debilidades y de las fortalezas. Cuando nosotros empezamos un estudio regularmente como miembros de la iglesia acerca de las debilidades y las fortalezas, tal vez lo primero que se te venga a la mente sea Éter, donde dice, doy a los hombres debilidades para que sean humildes y vengan a mí, etc. Sin embargo, aquí quiero hacer una pausa para hablar un poquito del modelo del por qué también Dios te da debilidades. Hay dos razones, ¿verdad? Dice la Escritura. Doy a los hombres debilidades para que sean humildes. Estoy leyendo en Éter 12, 25, 27, que por cierto, quiero hacer una pausa ahí porque lo que pasa en esa parte de las Escrituras es que Mormón, ya me confundí si es Mormón o Moroni, perdónenme los que tengan más claro ese pasaje, pero él escribe justamente que le dice al Señor, cuando nosotros escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Ahora no sé si te acuerdas un poquito de cómo empezó el llamamiento de Enoc. Si vamos al capítulo anterior, en Moisés 6, versículo 31, cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a la tierra ante Dios y habló ante él diciendo, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla? ¿Por qué soy tu siervo? Vemos aquí una vez más, similitudes entre dos profetas. Enoc diciendo, oye, pero es que yo soy muy malo hablando. Porque yo ni sé hablar. No me sale bien, la gente se burla de mí. Y Moroni, por otro lado, diciendo, Señor, es que no sabemos escribir muy bien. Los gentiles se van a burlar. Ese mismo miedo estaba en estos dos profetas, ¿cierto? La gente lo va a ver, lo que estoy haciendo, lo que me estás pidiendo hacer, y se van a reír. Y ahí es donde entra esta escritura de Éter que nos gusta muchísimo. En el versículo 26 del capítulo 12, cuando hube dicho esto, dice Moroni, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán. Mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Versículo 27. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que, sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillen ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Y siento que ese es el punto número 2. Dos razones por las que tenemos debilidades. Uno, pues si de por sí somos arrogantes y orgullosos, ahora imagínate si fuéramos perfectos sin debilidades, pues peor. Pero entonces, primer punto, tenemos debilidades para que desarrollemos humildad. Pero 2, no solo la idea es que te quedes con esa debilidad para siempre y así va a ser. La idea de la debilidad es que la gracia de Dios es suficiente si tú y nosotros vamos humildemente hacia Él y tenemos fe en Él, entonces haré que las cosas débiles se vuelvan fuertes para ellos. Y aquí viene la parte que me llama mucho la atención. Tenemos estos dos profetas, Enoc y Moroni, ¿cierto? ¿Qué era su debilidad? ¿Qué les daba miedo? Bueno, Enoc decía, es que no sé hablar, se burlan de mí. Moroni decía, es que escribimos feo, se van a reír. Si nosotros vemos las escrituras y pensamos en el efecto que el libro de Mormón ha tenido en tu vida, yo te voy a preguntar, ¿la debilidad se volvió fortaleza? ¿Lo que está escrito en ese libro no se volvió una fortaleza para ti? Moroni tuvo la humildad de decir, Señor, es que, ¿sabes qué? Pues sí, lo tengo que dejar en tus manos. Ahí viene esa humildad. Mi gracia es suficiente, le está enseñando. Tú tráeme lo mejor que tengas y yo voy a hacer que esa debilidad se vuelva fortaleza. Y el libro de Mormón, que él decía, escribimos bien feo, pregunta, ¿no se ha vuelto una fortaleza? Y ahora volvemos a Enoc. Y Enoc dijo, Señor, es que hablo feo, no sé hablar. ¿Y qué pasó después? Una vez que Enoc dijo, ok, me pongo en tus manos. Tan grande fue la fe de Enoc. Y dice fe, ¿verdad? Lo mismo que dice Éter. Si vienen a mí con humildad y tienen fe en mí.
Y fíjate, Moisés dice eso, Moisés 7:13, y tan grande fue la fe de Enoc, que dirigió al pueblo de Dios. Y él habló la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las montañas, de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto. Mira, tú y yo podemos gritar bien fuerte, pero eso no va a pasar, no importa qué tan fuerte grites. Esa es la fortaleza de alguien que es mayor que tú y que yo, ¿cierto? ¿Qué vemos en el ejemplo de Enoc? Exactamente lo mismo. Esto que era una debilidad, esto que nos daba miedo, lo ponemos en el altar, avanzamos con humildad y con fe en el Señor, y entonces con el tiempo, en el momento en el que el Señor sea su voluntad de hacerlo, la debilidad se va a volver fortaleza. Lo vimos en Moroni, lo vimos también en Enoc. Y seguramente lo podemos ver en ti o en mí. Avanzamos al siguiente punto de esta lección. Quiero hablar un poquito acerca del poder de Dios, tanto en la fe como en el sacerdocio. Si nosotros avanzamos un poquito, no es cierto, no avanzamos a ningún lado, estamos en ese mismo versículo. Si nosotros leemos Moisés 7:13, nos damos cuenta de los milagros o de las cosas para nuestro asombro que llegó a ser Enoc en el nombre de Dios. Vemos que tembló la tierra, se movió un monte, o sea, ¿cuántas personas has oído tú que se movió el monte? Bueno, pues ya ves, ahí está Enoc, etcétera, etcétera. Vemos cosas poderosísimas. Y el versículo de Moisés 7:13 acaba diciendo, por ser tan poderosa la palabra de Enoc y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Dos cosas que aquí estamos hablando, la poderosa palabra de Enoc y el gran poder de la palabra que Dios le había dado a Enoc. Quiero hablar un poquito acerca del poder y cómo también lo desarrollamos a medida que ejercemos fe y cómo eso interviene con el sacerdocio y todos esos puntos. Nosotros conocemos bien la escritura, o tal vez estarás familiarizado con la escritura de Lucas 17:6, donde dice: el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces el Señor dice, si tú tuvieras fe, tú le dices a este árbol, oye, pues desplántate de ahí y plántate allá en el mar, y eso pasaría. Entonces este tipo de experiencias nos dejan pensando en, wow, o sea, la cantidad de fe que tengo es muy mínima, entonces, porque esas cosas no me suceden a mí, claro. Pero vamos aprendiendo un poquito más de que ha habido ocasiones o hay ocasiones en las que la voluntad de Dios se alinea con esta tal vez necesidad de expresión del poder dentro de la práctica, vamos a ver, humana, de aquí de nuestro contexto. Y vemos algunos de estos ejemplos del poder de Dios que sabemos que son reales, o sea, que el poder de Dios es tangible, o sea, que no solo era un comentario al aire de, uy, si tuvieras fe, no, pues tú moverías montañas, o sea, que es literal, que la fe y también la autoridad de Dios como el sacerdocio tienen un poder fuerte. Uno de esos ejemplos los encontramos en Éter 12, 29 al 30, donde dice, y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con todos los hijos de los hombres según su fe. Porque el hermano de Jared dijo al monte Serín, apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras después que los hombres tienen fe. Entonces ahí tenemos un ejemplo increíble, o más bien asombroso, quiero decir, del poder de Dios y el poder de la fe, cómo actúan juntos. Entonces Moroni nos cuenta, más bien quiero empezar desde ahí. Hemos oído que la fe mueve montañas, ¿cierto? Pero no conocemos a muchas personas que hayan dicho, sí, yo moví la montaña por la fe, etc. Bueno, aquí el libro de Mormón nos relata de una persona que sí lo hizo, que así le fue requerido, que así pasó. Y fue el hermano de Jared. Dice, pues le dijo a este monte, apártate, y el monte se apartó. Pero si no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Entonces vemos la relación que hay entre la fe y el poder de Dios. La fe vamos a ver, la fe es un principio de acción y de poder. La fe empieza con nuestro paso y una vez que damos ese paso, el Señor aumenta o más bien suma a nuestra acción su poder. Creo que esa es de las mejores maneras de definir la fe. La acción humana que permite la intervención divina. Me encantó esa frase. La fe es la acción humana que permite
la intervención del poder divino. Mira qué bonito. Pero bueno, entonces vemos que esto sucede en el caso del hermano de Jared. Si nosotros avanzamos un poquito, quiero contarte una historia más, porque me gustan las historias del poder, de la fe y del sacerdocio, así que quiero mencionarte una que me gustó mucho. Recuerdo, tal vez tú la recordarás, en la conferencia general de abril del 2016, el presidente Monson, ya de los casi últimos discursos que estaba dando, dio un discurso llamado Un deber sagrado. Y en este discurso, que fue muy cortito, él compartió la siguiente experiencia que te quiero compartir ahora yo a ti. En la Segunda Guerra Mundial, dice el presidente Monson, un amigo mío servía en el Pacífico Sur cuando su avión fue derribado al océano. Él y otros miembros de la tripulación consiguieron lanzarse en paracaídas del avión en llamas. Inflaron los botes salvavidas, se aferraron a ellos por 3 días. Al tercer día, divisaron lo que sabían que era una nave de rescate, pero esta pasó de largo. A la mañana siguiente, pasó de largo otra vez. Comenzaron a desesperarse al darse cuenta de que era el último día en el que la nave de rescate estaría en el área. Entonces, el Espíritu Santo le dijo a mi amigo: «Tienes el sacerdocio, ordena a los rescatistas que los vengan a buscar». Hizo como se le mandó. En el nombre de Jesucristo y por el poder del sacerdocio, den la vuelta y vengan a buscarnos. A los pocos minutos, la nave estaba junto a ellos, ayudándolos a subir a bordo. Un poseedor del sacerdocio fiel y digno había ejercido el sacerdocio en una situación extrema, bendiciendo a su vida y la de los demás. ¿Qué semejanza? Y me gusta mucho porque esto mismo lo podemos encontrar. O sea, si vamos a la escritura donde nos está contando sobre Enoc, dice que Enoc habló y la tierra tembló y la gente huye, o la gente, pues sabes, o sea, ya no combate contra ellos, porque dice que el pueblo de Dios, o sea, dirigió al pueblo de Dios y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos. Fíjate, entonces estamos en una situación de guerra, en una situación como la del presidente Monson que nos está contando, donde hay vidas de otras personas involucradas. Y Enoc usa el poder de la palabra para esta batalla. Y lo mismo pasa con el presidente Monson y la experiencia que nos cuenta. Sabes, es un poseedor del sacerdocio, una persona con fe, como quieras llamarlo, que finalmente utiliza ese poder y ese poder surte efecto. Y entonces vemos estos milagros que me encanta. Es interesantísimo pensar en los milagros que el Señor puede obrar en nuestra vida por medio del sacerdocio, pero también por medio de nuestra fe. Y viendo la fe de esta manera, la fe solo es este paso que damos que permite que el Señor y su poder empiecen a entrar en nuestra vida. Quiero hablar un poquito acerca de la unidad y de cómo construir la unidad en Sion. Nosotros estamos hablando de Enoc y la Sion y todo esto, y queremos aprender un poquito de esos modelos para incorporarlo también a nuestra vida. En Moisés 6, 18 al 19 se lee lo siguiente: «Y el Señor llamó Sion a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en unidad y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos». Versículo 19. «Y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios, y aconteció que en sus días él edificó una ciudad llamada la ciudad de santidad, a saber, Sion». A ver, el Señor dice aquí que eran uno en corazón y voluntad. Entonces estamos hablando aquí de unidad, ¿cierto? Eran uno en corazón y voluntad. Vamos a aprender un poquito acerca de qué significa esto de la unidad. ¿Qué es lo que significa ser uno? Nosotros leemos en Doctrina y Convenios 138, versículo 26, «He aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy, y os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos». Entonces, aquí en primer lugar ya estamos viendo que la unidad parece ser bastante importante para el Señor, a tal grado que dice, si no sois unos, pues no sois míos. ¿Qué es la unidad? Es importante, no solo para construir Sion, sino pues también para ser del Señor, ¿cierto? Entonces vamos a aprender un poquito. En la guía de estudio de las Escrituras, que quiero hablar sobre el tema, creo que a veces los temas nos llegan a quedar más claros con ejemplos que si solo definimos la palabra. Así que quiero hablar un poquito de tal vez el ejemplo más presente, pero también más perfecto que nosotros tenemos de unidad, y este es la Trinidad.
Si nosotros leemos en la guía de estudio de las Escrituras, la Trinidad está integrada por 3 personajes distintos: Dios el Padre Eterno, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Creemos en cada uno de ellos. Según la revelación de los últimos días, aprendemos que el Padre y el Hijo tienen cuerpos tangibles de carne y hueso, mientras que el Espíritu es un personaje de espíritu sin carne ni huesos. Ahora viene la parte que a mí me llama la atención. Esos 3 personajes son uno en perfecta unidad y armonía de propósito y doctrina. Y ahí es donde vemos la parte de la unidad. ¿Qué pasa con estos 3 seres que en nuestra creencia son independientes, son diferentes? Estos 3 personajes son uno en perfecta unidad y armonía ¿de qué? De propósito y de doctrina. Entonces, esto es interesante porque mira, es curioso, pero la Trinidad es tan buen ejemplo de unidad que claro, muchas veces es la creencia de que son una misma persona. En nuestra teología no es así, son seres separados. Pero lo que sucede aquí es interesante porque aun siendo seres separados logran tener tal unidad. Y aquí es el en qué están unidos. No son la misma mente, no son el mismo cuerpo, no son la misma persona, por lo tanto son diferentes, pero ¿cómo logran su unidad? Unidad y armonía en propósito y doctrina. Entonces podemos hablar de unidad en qué, porque eso es lo que la Trinidad hace bien, está unido, no son la misma mente ni el mismo cuerpo, pero sí son uno en propósito y doctrina. Y lo mismo pasa si vemos el ejemplo de Enoc y Sión. No dice que pensaban igual, no dice que trabajaban igual, no dice que opinaban igual, lo que dice es que eran uno en corazón y voluntad. Y esto es interesante porque, claro, a veces confundimos la parte de la unidad pensando tal vez que debemos de pensar, vernos, opinar, tener posturas que sean iguales. Y eso no creo que necesariamente sea lo que las Escrituras están diciendo. Personalmente no creo que Dios quiera tener clones de sí mismo, que piensen igual que él, que opinen igual que él, que hagan exactamente las cosas igual que él. Creo que Dios es un Dios que ama la diversidad y creo que por eso nos creó tan diversos y creo que Dios puede ver, y justo como nos enseñaba el Elder Cook hace 2 conferencias generales, la diversidad puede promover la unión si es que la miramos y reaccionamos a ella de manera adecuada. Entonces aquí quiero hablar un poquito de esto, porque el Elder Uchtdorf tiene un discurso en la conferencia de abril del 2013 que se llama 4 títulos. En esta conferencia, el Elder Uchtdorf dijo lo siguiente: sin embargo, aunque la expiación tiene por objeto ayudarnos a llegar a ser más como Cristo, su fin no es hacer que todos seamos iguales. Ah, caray, a ver, espérate. La idea es que estemos unidos, pero el presidente Uchtdorf nos explica, sí, la expiación de Cristo te quiere hacer más como Cristo, pero no quiere que seamos iguales. Ese no es su propósito. Y dices, a ver, ¿cómo funciona así? ¿Cómo es que no vamos a ser iguales? ¿O cómo es que ese no es su propósito? A veces, dice el Elder Uchtdorf, confundimos las diferencias de personalidad con el pecado. Incluso quizás cometemos el error de pensar que porque alguien es diferente de nosotros, no es aceptable ante Dios. Ese modo de pensar lleva a algunos a creer que la Iglesia desea que todos los miembros se ajusten a un mismo molde, que cada uno de nosotros debe parecerse, debe sentir, debe pensar y conducirse como todos los demás. Fíjate qué perla tan importante, porque esta semana vamos a estar hablando mucho de la unidad y a veces nos confundimos y pensamos que la unidad es que debemos parecernos, que debemos sentir, pensar y conducirnos como todos los demás en unidad, ¿no? Pues parece que el Elder Uchtdorf nos está diciendo, pues no, así no es el plan, esa no es la idea del Evangelio. Eso contradiría, sigo leyendo al presidente Uchtdorf, eso contradiría la sabiduría de Dios, que creó a cada hombre diferente de su hermano, a cada hijo diferente de su padre. Ni siquiera los gemelos idénticos son exactamente iguales en su personalidad ni en su identidad espiritual. Fíjate qué interesante, no solo nos está diciendo el presidente Uchtdorf, hay diferencias entre que yo nací con piel más clarita, yo con piel más oscura, que yo soy más alto, yo más bajito, yo etcétera, etcétera, yo hablo más grueso, yo más etcétera, ¿sabes? No solo hay diferencias físicas, dice, hay diferencias personales, o sea, de personalidad, y hay diferencias en la identidad espiritual. Entonces, Dios desde que nos creó nos dio un toque único. No hay 2 Braulios, no hay 2 Rebecas, bueno, al menos, sí de nombre, claro, de nombre sí va a haber varios Braulios, pero tú me entiendes, ¿no? Entonces Él nos crea con esta chispa de diferencia y fíjate, entonces sería
Sería algo tal vez entonces contrario al plan pensar que todos tenemos que parecernos, conducirnos igual, hablar igual, pensar igual, opinar igual. Porque entonces, claro, aquí viene el punto, pues entonces ¿para qué Dios te dio una identidad individual? La idea es que tú tienes tu chispa única, yo tengo la mía, y la idea es cómo hacemos que trabajemos juntos. ¿Sabes? Aquí creo que el ejemplo de la orquesta es de lo más genial que puede ponerse aquí. ¿De qué nos serviría? No puede haber una orquesta hecha de puros chelos. A ver, necesitamos chelos, violas, violines, segunda sección, primera sección. Necesitamos tubas, necesitamos trompetas, necesitamos trombones, necesitamos percusiones. No vas nunca a lograr el sonido de una orquesta si todos son chelos, o si todos son pianos, o si todos son... Bueno, el piano no es de una orquesta. Bueno, no importa. No vamos a sonar como orquesta. Y lo que aprendemos de la orquesta es que no todos tienen que sonar igual para estar unidos. Voy a repetir eso. Lo que aprendemos de la orquesta es que no todos tenemos que sonar igual para estar unidos. Y entonces viene esta parte que es ahora, ¿cómo queda esto? O sea, ¿qué significa esto? Y cómo podemos lograr que aún sonando o resonando diferente, logremos unidad. Y ese es el verdadero chiste de todo este asunto. Es verdaderamente interesante. Quiero acabar con lo que dice el presidente Uchtdorf. Esta percepción que el presidente Uchtdorf está diciendo que está mal, dice, esta percepción también contradice la finalidad y el propósito de la Iglesia de Jesucristo. Ojo ahí, el propósito de la Iglesia de Jesucristo no es que nosotros nos parezcamos, sintamos, pensemos o nos conduzcamos todos iguales. ¡Qué interesantísimo! La Iglesia reconoce y protege el albedrío moral de cada uno de los hijos de Dios, con todas sus amplias consecuencias. Como discípulos de Jesucristo, estamos unidos en nuestro testimonio del Evangelio restaurado. Fíjate, aquí el presidente Uchtdorf ya nos va a empezar a decir en qué sí hay unidad, en qué sí debemos de estar unidos. Estamos unidos en nuestro testimonio del Evangelio restaurado, en nuestros compromisos de guardar los mandamientos de Dios, pero somos distintos en nuestras preferencias culturales, sociales y políticas. La Iglesia prospera cuando aprovechamos esa diversidad y nos alentamos unos a otros a desarrollar y emplear nuestras habilidades para elevar, fortalecer a nuestros condiscípulos. Fíjate qué interesante. Cuando hablemos de unidad esta semana, a la hora de estar hablando de Enoc y Sion, que eran uno en corazón y voluntad, ¿qué significa eso de corazón y voluntad? La Trinidad, son uno en doctrina y propósito. Creo que ahí podemos ver estas 4 cosas en las que sí podemos o debemos o tenemos esta comisión de que construir Sion significa unidad en estos 4 aspectos. Corazón, y creo que corazón es el símbolo perfecto de los deseos de una persona. Entonces podemos estar unidos en los deseos, podemos estar unidos en... Se me perdió. Voluntad. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso solo para aclarar. Y también dice propósito y doctrina, la Trinidad, ¿no? Entonces ahí vemos cosas en las que sí vamos a estar unidos, y construir Sion sí implica estar unidos en esos puntos. Fuera de eso hay un buen de puntos en los que no, la diversidad es eso, ¿sabes? O sea, si vamos a tocar, pongamos el ejemplo de la orquesta, si vamos a tocar en re mayor, todos vamos a tocar en re mayor. Ahora, tú vas a tocar una nota y yo tocaré otra, y cada quien va a tocar distintas notas, pero todos estamos unidos en ciertas cosas. Espero, no sé si es que me gustaría ampliar más el ejemplo, pero es más como con teoría musical y no cabe aquí tal vez el espacio para hacer todo ese ejemplo, que sería muy interesante. Pero básicamente... es como en un equipo de fútbol, decir, mira, tú vas a ser delantero, yo voy a ser defensa y él va a ser portero. Vamos a tener roles diferentes, vamos a tener funciones diferentes, vamos a actuar muy diferentes en el campo, y cómo utilicemos la pelota cuando la tengamos va a ser muy diferente. Yo la voy a poder agarrar, tú vas a tirar a la portería, y esta otra persona que es defensa más bien va a tratar de pasarla y de empezar a hacer la jugada siguiente. Son cosas diferentes, actividades diferentes, maneras de actuar diferentes, pero todos somos del mismo equipo. Tiene un poquito más de sentido, tenemos roles diferentes, etc. Y conforme más aprovechamos esa diversidad, más nutrido es el equipo, la orquesta o la iglesia. Quiero terminar un poquito con algo que aprendí yo este año, el año pasado, mientras leía La Liaona, en este programa que tuvimos que suspender de lectura de La Liaona. Pero me gustó muchísimo aprender o profundizar un poquito en lo que el elder Cook enseñó en la conferencia de octubre del 2020. El elder Cook mencionó unidad. El discurso se llama Corazones entrelazados con rectitud y unidad. Él menciona, unidad también es un término amplio y extenso,
pero ciertamente ejemplifica el primer gran mandamiento y el segundo, el de amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Entonces, cuando tú y yo nos preguntemos esta semana, ¿cómo es unir Sion? ¿Cómo es crear una Sion unida? No significa que tengamos la misma opinión, no significa que pensemos iguales, que sintamos iguales, que tengamos los mismos pareceres, no significa ni siquiera que nos conduzcamos como todos los demás, diría el presidente Uchtdorf, pero que sí nos enseña el Elder Cook, que la unidad representa los dos más grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y sabes que cuando tienes esa visión, creo que empiezas a sentirte más unido entre los miembros de la iglesia. ¿Sabes? Porque hay muchas cosas que nos diferencian, ¿sabes? Trabajos, maneras de pensar, hay un buen de cosas que son diferentes entre nosotros y a veces sentimos que estamos muy distanciados. Gustos. A él le gusta jugar fútbol, a mí no. A él le gusta, ¿sabes? Hay un buen de cosas que podrían sentir que nos separan entre barrios, entre la misma congregación. Pero cuando nos damos cuenta que el principal punto de unión tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo, creo que tú puedes voltear alrededor en tu reunión sacramental y ver cuán unido estás con todas las personas. Porque a eso vamos a la iglesia. A eso vamos, ¿no? No es el amor de Dios el que nos hace llevar. No es el fútbol. No es nuestra opinión política, no es nuestra, ¿sabes?, manera de sentir lo que nos lleva a la iglesia ese domingo. Es nuestro amor a Dios. Y en eso somos Sion, porque estamos muy unidos en eso. Amamos a Dios, somos un pueblo que amamos a Dios. Y sabes, cuando tienes esa percepción decimos, wow, estamos tal vez más unidos en cuanto a construir Sion de lo que pensábamos. Porque mi voluntad es acercarme a Dios y ayudar al prójimo a acercarse a Dios y también sentir el amor de Dios, y yo quiero amar a Dios y amar a mi prójimo, y ahí nos damos cuenta, wow, estamos unidos en voluntades, en esto que es tal vez lo más importante, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces nos damos cuenta, estamos edificando Sion y estamos unidos en este aspecto. Amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, y es lo que pretendemos seguir haciendo. Y me encanta que esta perspectiva nos hace ver, ¿podemos ser uno en corazón y en voluntad en eso? Siento que sí, siento que nuestras respuestas cambian. Tal vez si tal vez antes de esto que te estoy comentando, tal vez yo te pregunto, oye, ¿eres uno en corazón y voluntad con tu barrio? Y tal vez dirás, pues no creo, si todos estamos, Nina, no has entrado en una junta de consejo de barrio. Pero cuando nosotros vamos a la fuente, cuando vamos al cimiento y vemos, a ver, en cuanto a corazón, nuestros deseos y voluntad, las cosas en las que tenemos que estar unidos es amar a Dios y al prójimo, creo que la respuesta cambia. Y me encantaría decir sí, somos Sion, estamos unidos en ese aspecto y pretendemos seguirlo haciendo. Y me encanta sentir o aprender esta percepción de que probablemente estamos haciendo lo mejor de lo que pensábamos y que muchas veces podemos usar justamente esa percepción para unirnos más. No tenemos que estar unidos en todas las opiniones o en nuestra manera de pensar o sentir, pero sí en dos cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ok, vamos un poco... No, espera, ya me perdí yo aquí. Ok, claro, perdón. Ok, ya casi terminamos. Tenemos otros 3 temas que vamos a tocar. Lo primero es que quiero hablar un poquito acerca de una doctrina que me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando, tenía que 17 años creo que cuando me leí este manual. Quiero hablar un poquito acerca de la tierra. Si nosotros llegamos a Moisés 7:48, nosotros leemos, y sucedió que Enoc miró a la tierra y oyó que venía una voz de sus entrañas y decía, ay de mí, la madre de los hombres, estoy afligida y estoy fatigada por causa de la iniquidad de mis hijos. ¿Cuándo descansaré y quedaré limpia de la impureza que de mí ha salido? ¿Cuándo me santificará mi Creador para que yo descanse y more la justicia sobre mi faz por un tiempo? Ahora es curioso porque podemos agarrar esto de manera tal vez simbólica y decir, bueno, pues claro, o sea, aquí lo que se está expresando en la visión es que pues la tierra obedece la medida de su creación, como leemos en las escrituras, y pues claro que pues los hombres no. Y entonces en modo figurativo es como si la tierra dijera, oye, pues yo estoy obedeciendo y ellos no, ¿verdad? Pero en el manual de la Perla de Gran Precio, cuando yo lo leí, me pareció fascinante 2 citas que te voy a compartir. La primera está en la página 25. Recuerda, Manual de la Perla de Gran Precio para el alumno de instituto.
página 25. El elder Joseph Fielding Smith, en ese entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, escribió: el Señor aquí en Doctrina y Convenios 88 nos informa que la tierra en la cual vivimos es una cosa viva y que llegará el tiempo en que será santificada de toda iniquidad. En la perla de gran precio, cuando Enoc habla con el Señor, oye a la tierra clamar que se le libre de la iniquidad sobre su faz. La tierra no tiene la culpa de que la iniquidad reine sobre su faz, ya que ella se ha mantenido fiel a la ley que recibió. Y a esa ley es la ley celestial. Por lo tanto, el Señor dice que la tierra será santificada de toda iniquidad. La siguiente cita, que de hecho está igual en la página 25. Enoc vio que la tierra se lamentaría y gemiría, y que sus peñascos se harían pedazos cuando Cristo fuese crucificado y resucitara. Nefi, hijo de Leí, y Samuel, el amanita, también profetizaron de esto. El libro de Mormón contiene un relato de grandes terremotos que ocurrieron en el hemisferio occidental, mientras que la Biblia habla de terremotos en el hemisferio oriental. Entonces, ¿qué? Solo para contexto de lo que aquí acabo de leer, al tiempo de la crucifixión de Cristo hubo terremotos, tanto en allá donde estuvo Cristo siendo crucificado, tanto aquí en la tierra de América, como lo podemos leer en el libro de Mormón. El presidente Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del Quórum de los 12, enseñó: esos espasmos de la tierra fueron una sublevación de la tierra por la crucifixión de su creador. Entonces, fíjate aquí, no solo es el hecho de que Doctrina y Convenios 88 indique la tierra es algo vivo, está vivo, sino también vemos que en el libro de Enoc tiene esta parte de, oye, yo estoy obedeciendo mi ley celestial, que la vez pasada vimos que la tierra gira alrededor del sol, y ese es el simbolismo que podemos obtener de girar alrededor del Hijo o tener en el centro de tu vida a Cristo. Pero lo que viene aquí con la tierra, que me gusta mucho, que Spencer W. Kimball dice, cuando Jesucristo muere en la cruz, pues la tierra hace su sublevación. O sea, la tierra también pues tenía ese dolor de la muerte del Hijo de Dios, ¿sabes? Y es muy interesante aprender de estos conceptos. Avanzamos a las últimas 3 partes. El convenio de Enoc. Quiero hablar un poquito de lo que se menciona como el pacto o el trato que hace Dios con Enoc en el libro de Moisés, versículos 50 al 51. Nosotros leemos: y sucedió que Enoc continuó su clamor al Señor, diciendo: te ruego, oh Señor, en el nombre de tu unigénito, que es Jesucristo, que tengas misericordia de Noé y de su descendencia, para que las aguas nunca más vuelvan a cubrir la tierra. Versículo 51. Y el Señor no pudo resistir e hizo convenio con Enoc, y le juró con juramento que detendría las aguas, que visitaría a los hijos de Noé. Entonces me llamó la atención porque dije, a ver, espérate, a ver, el Señor hizo un convenio con Enoc de que iba a detener las aguas y que visitaría a los hijos de Noé. Cuando nosotros leemos Génesis 1, el versículo 11, leemos que el Señor dijo: estableceré mi convenio con vosotros, hablándole a Noé, su descendencia, y no será talada más ya toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, por cierto sentido, el convenio que Génesis menciona es un convenio que Dios hace con Noé, su descendencia, que dice: ya no se va a volver a inundar esto, ¿no? Pero por otro lado, en el libro de Moisés aprendemos que Enoc es el que ruega por Noé y su descendencia, y que el Señor le dice: ok, voy a hacer un convenio contigo y detendré las aguas y visitaré a los hijos de Noé. Y este es el principio que quiero que analicemos. Si nosotros leemos Mateo 7:7, lo conocemos todos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es un principio muy simple, pero es muy importante y que a veces no tomamos mucho en cuenta. El elder Richard G. Scott, en la conferencia de abril del 2012, en un discurso llamado Cómo obtener revelación e inspiración para tu propia vida, compartió lo siguiente: una de las grandes lecciones que cada uno de nosotros debe aprender es la de pedir. ¿Por qué desea el Señor que oremos a Él y le pidamos? Porque así es como se recibe revelación. Entonces, qué interesante aquí. ¿Por qué el Señor te dice pide? Pues porque, como dice Mateo, pide y se te dará. Es el principio. Pues si no pides, pues no se dará. Entonces, ¿por qué el Señor quiere y nos invita a pedir constantemente? Porque es la manera de recibir. Y ahora, no solo para recibir
O sea, no solo recibir para nosotros. Aquí vamos a ver una cosa muy interesante. El presidente Boyd K. Packer, en un discurso llamado Revelación Personal, el don, la prueba y la promesa, en la Conferencia General de octubre de 1994, dijo lo siguiente: ustedes tienen su albedrío y la inspiración no se recibe, quizás no se pueda recibir, a menos que la pidan o alguien la pida por ustedes. Ningún mensaje de las Escrituras se repite con más frecuencia que la exhortación, a veces el mandamiento, de orar y de pedir. La oración es una parte tan esencial de la revelación que sin ella tal vez el velo continúe cerrado. Aprendan a orar, oren seguido, oren mentalmente, con profundo sentimiento, oren de rodillas. Ahí termina la cita del presidente Packer. Nosotros aprendemos varias cosas aquí. La primera, que me gusta muchísimo, dice: la oración es parte esencial de la revelación que sin ella tal vez el velo continúe cerrado. Entonces aquí viene la parte: ¿quieres tu revelación? Ya hablamos de lo que Nefi y Enoc hicieron, subieron a un monte, dieron espacio a Dios en su vida. La oración, el pedir la revelación, es algo fundamental. Ahora viene esta parte que me gusta mucho. Ustedes tienen su albedrío y la inspiración no se recibe, dice el presidente Packer, a menos que la pidan o alguien la pida por ustedes. Eso es muy interesante porque aquí nosotros estamos viendo a Enoc justamente como interceder por Noé, ¿no? Y decir: oye, por favor, o sea, para esto. Es que quiero usar las palabras literales, perdón, que ya me perdí. Ten misericordia de Noé y de su descendencia para que las aguas nunca más vuelvan a cubrir la tierra. Entonces, fíjate qué interesante, aunque el convenio de Génesis se registra hecho hacia Noé, era Enoc el que desde hace años antes lo estaba pidiendo en esa visión que tuvo, años antes. Y me llama mucho la atención lo que el presidente Packer dice: la revelación, o en este caso tal vez el convenio, podríamos decir, no se recibe a menos que lo pidas o que alguien lo pida por ti. Y vemos esa parte importante de la intercesión o de incluir personas en nuestras oraciones. Vemos esa parte de nuestra fe, que es: yo pido por esta persona. Y claro que el principio del evangelio es: yo lo pido para recibirlo para mí, en el caso de la revelación, el testimonio, etc. Pero viene esta parte muy linda que tal vez como padres, como hermanos, como hijos, como amigos de otras personas, nos gusta pedir para ellos. Bendícelo para que algún día obtenga un testimonio de la restauración. Bendícelo para que un día conozca a su Salvador. Bendícelo para que un día experimente el poder de la expiación. Y me encanta que el presidente Packer da el espacio para eso. Estas bendiciones no se reciben a menos que las pidas o alguien más las pida por ti. ¿Te acuerdas de Alma hijo? ¿Quién era el que pedía por él y que se le apareció el ángel? ¿Quién pedía por él? Su papá. ¿Quién pidió por Noé, incluso antes de que siquiera se empezara a inundar todo? Enoc. Y entonces vemos ese modelo que es hermoso de la oración, la parte de pedir por otros y ver que las bendiciones de Dios llegan a esas otras personas. Tal vez esa persona todavía ni tenía en cuenta el problemón que se le iba a hacer, que se le iba a inundar todo el planeta. Pero Enoc ya lo había visto. Y tal vez así pase contigo. Tengas familiares, amigos, hermanos que te gusta orar por ellos. Ahora, solo quiero hacer una pequeña aclaración aquí. Nuestra fe, hay dos cosas que no cambia y que no puede jamás alterar, no importa cuánta fe tengamos. Dos cosas. Uno, la voluntad de las demás personas, su albedrío, y la voluntad de Dios. Pero fuera de eso, quiero declarar que la fe tiene un poder inmenso y que lo podemos ver aquí, que el presidente Packer nos enseña: las cosas se reciben cuando las pides o cuando alguien más intercede por ti. En este caso de Noé, intercedía Enoc, ¿cierto? Desde años antes. Podemos cambiar la lección hacia nosotros y nuestra relación con Cristo, quien intercedió por nosotros, incluso antes de que naciéramos. Quien estaba buscando pagar nuestros pecados, incluso cuando ni nacíamos para cometerlos, ¿sabes? Y es bellísima esta relación de alguien que se preocupa por ti, incluso antes de que tú puedas ver el problema venir. Y en nuestro caso, la persona que intercedió por nosotros, la persona que así como Noé estaba recibiendo bendiciones por un convenio que el Señor estaba haciendo con Enoc varios años antes, nosotros hoy recibimos las bendiciones de un convenio, un acuerdo o una promesa que Jesucristo hizo hace mucho tiempo, y que también la pagó hace mucho tiempo.
Pero ese amor que se siente a la distancia es bellísimo. El amor de tener a un hermano, a un padre, a un amigo que intercede por ti, de tener a un profeta varios años antes que dijera, oye, se te va a inundar esto, voy a buscar ayuda desde antes de que surja el problema, y tener un hermano mayor llamado Jesucristo que con muchísimos años de anticipación estuvo dispuesto no solo a hacer convenio de pagar, sino a pagar la deuda. Y que hoy en día podemos seguir experimentando las bendiciones de dicho convenio hecho con amor. Dos cosas, una cosa más y termino con mi versículo de poder. Cuando nosotros leemos un poquito en Moisés 7, 61 al 62, aprendemos de las condiciones del mundo en los últimos días. El versículo o los versículos dicen, y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres, mas preservaré a mi pueblo. Avanzamos un poquito más, dice, y justicia enviaré desde los cielos y la verdad haré brotar de la tierra. Más adelante en el versículo dice, haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como un diluvio. Entonces vemos aquí varias cosas que a veces pueden llegar a preocuparnos, porque a veces decimos, híjole, es que el mundo cada vez está peor, este mundo en decadencia o etcétera. Pero quiero hablar un poquito de que tal vez no sea tanto así necesariamente. Cuando estaba leyendo un libro que se llama Home Run de Innovación por Ricardo Perret, es mexicano, es un libro de mercadotecnia. Él habla un poquito de las tendencias de mercado y las contratendencias de mercado. Y lo voy a comparar un poquito acerca de las tendencias y las direcciones a donde vamos como humanidad. Pero básicamente lo que él explica es que por cada tendencia que vemos también existe una contratendencia. Por ejemplo, él dice, cada vez que veas tú un grupo de personas que está buscando comer más sano, que está buscando comer más verdura, más equilibrado, menos animales, etcétera, también vas a ver un grupo de personas que quieran la hamburguesa más grasosa posible y disponible en el mercado hoy. Y si la tienes que recubrir y bañar en queso amarillo y que ni la puedo comer con mis manos, sino que tengo que usar guantes, mejor. Y entonces ves esas dos tendencias que están al mismo tiempo funcionando en el mismo momento, en el mismo planeta, en la misma sociedad, y son dos tendencias que están yendo hacia direcciones opuestas. Entonces me llamó mucho la atención porque justamente él menciona varias, aquí solo te voy a dar este ejemplo, pero él habla de tendencias y contratendencias y que todo el tiempo están las dos yendo hacia su extremo. Y en ese sentido yo quise aplicar eso al pensar en cómo es el mundo hoy. Y claro que sabemos que hay cosas que han ido en decadencia o cosas que van empeorando en nuestra sociedad. Sin embargo, quiero pensar en la contratendencia de esa tendencia. En 2015, específicamente el 18 de agosto, el elder Neil L. Anderson compartió un discurso en BYU llamado híjole, es que lo dejé en inglés. Un poder espiritual compensatorio para los rectos, así se llama el discurso. Y en ese discurso menciona lo siguiente: a medida que el mal aumenta en el mundo, hay un poder espiritual compensatorio para los rectos o los justos, dependiendo de cómo quieras traducirlo. Entonces, a medida que el mal aumenta, a medida que hay una tendencia, también hay una contratendencia. Y eso es lo que nos enseña el libro de Moisés, que es bellísimo. Habrá grandes tribulaciones, totalmente, es de acuerdo. Sin embargo, dice, enviaré justicia desde los cielos y haré brotar la verdad de la tierra. Ahora, no solo la verdad va a brotar de la tierra, la verdad va a inundar la tierra como un diluvio. Que es muy interesante porque aquí, fíjate qué interesante ahora la idea que me vino a la mente. Cuando tú aprendes y lo vamos a ver en el diluvio, cuando se inunda la tierra, la escritura dice que por una parte llovió, pero por otra parte agua salió de la tierra. Y eso es muy interesante, ¿sabes? Porque ahora viéndolo en el simbolismo con la verdad, hoy en día estaríamos hablando de que si vamos a inundar como un diluvio, entonces va a ser parecido. Va a haber cosas que vengan del cielo y cosas que salgan de la tierra. Y es justo lo que describe nuestro proceso de restauración. O sea, ahorita, la época que vivimos, tenemos un libro que ha salido de la tierra, ¿cierto? Fue enterrado y fue sacado de la tierra, el libro de Mormón, y entonces brota de la tierra, así como el agua en el diluvio, pero también cae del cielo. Entonces esto podría ser a cierto sentido la representación de la necesidad de la restauración por estas dos partes. Lo que estaba en la tierra y tenía que salir, pero también lo que estaba en los cielos y tenía que venir. Autoridad, revelación, guía, inspiración. Está súper interesante.
Pero bueno, ya una vez dejando esa idea que me acaba de llegar y me gustó mucho, quiero que pienses un poquito en eso, en que como humanidad hay cosas que sí, tenemos peor, pero hay muchas otras cosas en las que también estamos mejor. Y no solo por esta, o sea, el presidente, el Elder Anderson menciona que es esta parte, aumenta un poder espiritual compensatorio para los justos. Yo creo que estas bendiciones de Dios que dice de justicia y verdad no solo se aplican para miembros de la iglesia, creo que son para todos. Y podemos pensar en cómo como sociedad y como mundo entero hemos ido progresando y hecho cosas mejores, ¿sabes? Hay cosas que tenemos bastante mal y que tenemos todavía que arreglar. Y fuera de tal vez las morales cristianas, por así decirlo, es que no quiero decir generales ni tradicionales, pero sí, lo que consideraríamos morales cristianas, como tal vez principios como el matrimonio, principios como la castidad, tal vez sí, esos van en abajo y sabes, o sea, sí, cada vez más gente se registra en los censos como no creyente de Dios, pero también hay otras cosas que como contratendencia hemos hecho, ¿sabes? Cuestiones raciales en todo el planeta que han sido mucho mejores en los últimos 100 años, cuestiones de igualdad de género, cuestiones de libertad, cuestiones de leyes, cuestiones, o sea, hemos ido dando nuestros pasos y también hay que reconocer esa parte. Como humanidad tenemos una tendencia de sí, cosas que están yendo mal, pero también siempre va a haber esta contratendencia de hacer a este planeta y a este lugar un mejor lugar. Estamos preparando el mundo para el regreso de Cristo, ¿no? Entonces sí, siempre va a haber una tendencia hacia el mal, pero también va a haber una contratendencia y bastante importante y enfatizo muy buena y bien ejecutada hacia el bien. Quiero terminar con mi versículo de poder. Moisés 7 incluye un relato de Dios llorando. En específico, el versículo 28 al 29 dicen lo siguiente: Y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello, diciendo: ¿Por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Versículo 29. Y dijo Enoc al Señor: ¿Cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Quiero traer esa enseñanza muy a nosotros, muy a nuestros días, muy aplicada a tu vida personal y particular. No sé si te ha tocado, pero hay momentos en los que la vida te pega fuerte, o las situaciones o situaciones familiares te pegan en la vida. Y a veces pensamos en cosas como: ojalá me sintiera mejor, ojalá esto no estuviera pasando, o tal vez me gustaría estar en las mansiones con mi padre, o tal vez pensamos: ok, este dolor que vivo por esta experiencia familiar que estoy pasando es una prueba en esta vida terrenal. Hoy me encantaría decir que no es solo eso y no funciona así. Nosotros tenemos esta idea de que esta situación, voy a hablar específicamente de situaciones familiares que nos puedan doler, situaciones de relaciones con personas que queremos que nos pueden doler, y a veces decimos: bueno, esto es parte de la experiencia terrenal y es parte de la prueba. Sí, pero no exclusivamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero hablar de cómo en el cielo no todo es feliz todo el tiempo. Tenemos esta idea de que en el cielo va a ser feliz, y el cielo es un lugar feliz, claro que sí, gozo, etc. Pero creo que a veces idealizamos demasiado el estar allá, que pensamos que allá no hay dolor, no hay tristeza, cuando quiero decir hoy que eso no es así. Y vamos a ver las escrituras, ya después, si tú no te parece, pues está bien, adelante. Pero eso a mí me gustó estudiar esta semana. Por ejemplo, empecemos con nosotros aquí en nuestro estado terrenal. Nosotros hacemos un convenio de seguir a Cristo, ¿cierto? De ser más como Él. Y nuestra idea es que en este convenio caminemos la senda de Cristo. ¿Por qué Alma 18:9 incluiría como parte del convenio si estás dispuesto a llorar con los que lloran? Parte del convenio implica hasta cierto punto, llorar. Tal vez si el llanto no fuera algo celestial o algo que implicara la senda del discipulado o del llegar a ser más semejante a Cristo, tal vez eso diría estar dispuesto a ayudar a otros a que no lloren.
Pero eso no dice la Escritura, ¿verdad? Dice dispuesto a llorar con los que lloran. Así que estar dispuesto a llorar es parte del convenio que haces para seguir a Cristo. Estar dispuesto a llorar. Y sabes, en las circunstancias de nuestra vida, claro que tenemos que estar dispuestos a llorar porque varias veces nos va a tocar. Pero qué interesante que el convenio incluya estar dispuesto a llorar. Si nosotros estudiamos otra de las escrituras que me parece interesante, Doctrina y Convenio 132 enseña que la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá, es decir, en el mundo venidero, pero lo acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Las mismas relaciones. Y a mí me hace preguntar, si aquí la relación implica que yo esté dispuesto a llorar con el que llora, ¿esa misma relación debería estar allá? ¿Que yo esté dispuesto a llorar con los que lloran, aun siendo un ser exaltado? ¿El llorar forma parte de ser un ser exaltado? Y si tal vez las mismas relaciones o sociabilidad que tenemos, nos las llevamos, también implica que puede haber relaciones que nos duelan. Así como aquí en nuestra sociabilidad con otras personas, en las relaciones que llegamos a entablar, llega a haber cosas que nos duelen al grado de llorar, implica que también allá va a haber ese tipo de relaciones donde de repente nos duela mucho y lloremos. Vamos a otra escritura que creo que responde bastante bien el cuestionamiento. Doctrina y Convenio 76:22. Y fue llamado perdición porque los cielos lloraron por él. Y era Lucifer un hijo de la mañana. Doctrina y Convenio 76:26 nos muestra entonces que el día en que el adversario fue echado, y sabemos tú y yo que 1/3 de las huestes de los cielos se fueron con él, yo te pregunto, a ver, ¿tú crees que ese día no fue un día triste para nuestros padres celestiales? ¿Cuántos hijos eran? Millones, yo creo. En serio, así nada más Dios dice, bueno, pues ya los expulso, a Dios vaya. O sea, ¿no crees que como padre y madre celestiales les haya dolido? Ahí como, mis hijos se van. Y no se van de que se van de casa y los voy a visitar los fines de semana o cuando hay conferencia nos juntamos y comemos juntos. No, es de se van. Es de se van. Y me llama mucho la atención que la escritura en Doctrina y Convenio 76:26 diga, los cielos lloraron. Y cuando pienso en los cielos, no solo pienso en que al Padre o a la Madre Celestial les haya dolido que parte de sus hijos se iban. Éramos hermanos. Tú, yo, ellos, éramos hermanos. Así que, ¿sabes? Yo estoy abierto a la posibilidad. Tal vez tú lloraste, tal vez yo lloré. ¿Cuándo fue la última vez que te tuviste que separar de un hermano? Y digo, no necesariamente por la muerte, tal vez porque, ¿sabes? Se iba a ir de intercambio o tal vez iba a mudar a otra ciudad o a otro estado y pues ya no lo iba a saber tan frecuente y sientes ese vacío. Tiene mucho sentido que la escritura diga, los cielos lloraron, porque no era un ángel, no eran dos ángeles, no era un espíritu, no eran dos espíritus, no era un padre celestial, una madre celestial, era la casa, toda la familia. Seguramente dolió. Digo, no lo recuerdo, tú tampoco. Pero si dice los cielos lloraron y tú y yo estábamos allá y éramos parte de los cielos, yo creo que definitivamente pasó eso. Y entonces llegamos a este punto donde aprendemos, bueno, en primer lugar, nuestro convenio incluye el estar dispuesto a llorar. 2, las escrituras dicen que la misma relación que hay entre nosotros o sociabilidad va a haber allá. Entonces tiene sentido que si a un padre le duele y a una madre le duele que sus hijos se vayan, tiene sentido que allá también duela. Y tercero, Doctrina y Convenios nos enseña que los cielos sí lloraron cuando Lucifer fue echado. No fue como de, ya te ganamos, adiós, fue un, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil? Los últimos 2 ejemplos que quiero dar de esto que estoy tratando de explicar es cuando Jesucristo va a ver a Lázaro. Tú recordarás la escritura y Jesús lloró, dice, ¿no? Jesús también lloraba, siendo él el ejemplo perfecto del Padre. Y ahora, en un ejemplo todavía más contundente, vemos aquí a Dios llorando. Cuando estudiamos Doctrina y Convenios aprendimos que el Señor también experimenta enojo. Que el enojo no solo es parte de la experiencia mortal, sino también celestial y de exaltación. Hoy estamos aprendiendo que el dolor y la tristeza también forman parte de esa experiencia. El cielo no es este lugar mágico donde todo va a ser color de rosas todo el tiempo.
Es un lugar, por supuesto, increíble, lleno de gloria, lleno de gozo. Eso, por favor, no quiero decirte que el cielo es un lugar triste, pero sí quiero expresarte que tampoco funciona como un lugar de hojuelas y miel donde todos estamos aventando flores todo el rato. Si nosotros pensamos en esto, creo que podemos entender, mira, el cielo, sí, ser un ser exaltado lleva parte de experimentar gozo, definitivamente, experimentar tristeza también, dolor también, enojo también. Es decir, no vamos a ver las emociones, no. ¿Para qué nos serviría tener emociones aquí y aprender a controlarlas si allá no los vamos a tener? No tiene sentido. ¿Para qué el entrenamiento si no vamos a ejecutar? Tiene sentido que aquí aprendemos a controlar porque allá también las vamos a tener. Ahora, ¿para qué toda esta lección y para qué das tanta vuelta, Braulio? Porque entonces esto nos ayuda a sentir más cerca a los seres celestiales, a los seres divinos, a nuestros padres, a nuestros padres celestiales, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Aprendemos que ellos tienen empatía no solo porque lo sepan todo, sino porque también entienden el dolor, también lo han sentido, también lo sienten. Y entonces podemos entender la empatía del cielo para con nosotros en nuestras circunstancias. No somos seres mortales abandonados ahí en un desierto tratando de encontrar cómo rayos se encuentra el cielo donde ya no hay dolor. No. Somos muy parecidos en ese aspecto. Dolor se siente aquí, se siente allá. Tristeza hay allá, tristeza aquí. Aquí se puede llorar, allá también se llora a veces. Y la visión puede cambiar en dos sentidos. La primera es entender que el cielo puede estar más cerca de lo que yo creo, porque no necesito quitar la tristeza o la tristeza se debe de eliminar completo para que mi experiencia sea celestial. Y dos, el cielo está también más cerca porque me entiende mejor. Y no estoy solo. Y entonces viene la empatía, Padre Celestial, Madre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿sabes? O sea, el Salvador, ¿sabes? Por la expiación ya lo tenemos. Ahora, en este sentido, nosotros podemos darnos cuenta de que no están esperando al final de una línea de meta donde nosotros digamos lo logré y ellos nos reciben y ya nos abrazan, que digo, va a ser lo que va a pasar, esperemos todos llegar, sino más bien que ellos están en el proceso con nosotros. Una de mis citas favoritas de la presidenta de Mujeres Jóvenes, que se me olvidó cómo se llama, no, ni modo, lo siento, no me acuerdo de este discurso que habla sobre la virtud, pero ella decía que lo genial de Jesucristo no es solo que Él experimentó y por eso te entiende. No solo que te entienda, sino que está dispuesto a recorrer el camino una vez más contigo. Y eso hacen los cielos también. Eso hace la divinidad. Nuestro Padre, nuestra Madre Celestial recorren lo mismo con nosotros. Saben de nuestras circunstancias. No solo las saben, las entienden. Y lo que me encanta y quiero compartir aquí es la empatía que pueden tener porque son seres que también sienten dolor, son seres que también pueden sentir tristeza. Así que cuando digamos yo siento que yo lloro y los cielos lloran, no es solo figurativo. Probablemente también sea así. Y en ese sentido quiero que nunca más vuelvas a sentir estoy solo en este desierto y tengo que encontrar solo pues, la tierra prometida donde ya no va a haber tristeza. No. Las bendiciones de sentir cerca al Salvador y a nuestros padres celestiales vienen desde aquí y ahora, porque ellos entienden, porque ellos pueden sentir y pueden experimentar exactamente lo mismo que nosotros en ese sentido. Tu dolor no lo vives solo. Tienes padres amorosos que lo están viviendo contigo también. La circunstancia difícil en tu familia no la estás viviendo solo. La expiación de Cristo de manera perfecta hace que Él pueda no solo comprenderte, sino acompañarte y ayudarte en el progreso. Y de eso quiero testificar y compartir hoy, de la empatía celestial que existe. No son seres ajenos, inalcanzables, súper extraños, que no conocen nuestras experiencias mortales. No. Son seres que están muy al tanto de cómo se siente perder, de cómo se siente que alguien se aleje, de cómo se siente sentirnos frustrados, de cómo es el sentir dolor, el sentir tristeza. Y en todo ese proceso, ellos nunca nos abandonan. Muchísimas gracias por acompañarme. Te veo el miércoles a las 7 para el capítulo de 3 semillas. Hasta luego.
A los primeros santos de esta dispensación, el Señor instruyó: recordad que lo que viene de arriba es sagrado. El Señor nos está demostrando que la revelación, no solo los convenios, no solo los mandamientos, no solo lo que Dios nos ha enseñado como las doctrinas del plan de salvación, la expiación, no solo eso es sagrado, sino todo lo que viene de arriba es sagrado, y eso incluye nuestra revelación personal.